Bueno, hasta yo no pensaba volver tan pronto con otro barbaridades históricas, pero he visto que tenía suficiente material guardado de comentarios históricos absurdos que me han mandado o que he visto por internet, y voy a responderlos como regalo navideño. Este no está centrado en un solo tema, pero incluye comentarios de nacionalistas catalanes, vascos, gallegos y españoles. Para los que no me conozcan, soy David Cot, presentador del canal de YouTube y dos podcasts, La Historia de España, Memorias Hispánicas, y si me sigues podrás escuchar mucho más contenido sobre la historia de España. Dicho esto, empezamos. Memorias Hispánicas. Los medievalistas europeos conocen que la recuperación cristiana de la costa cantábrica hasta Finisterre la llevaron a cabo los ejércitos catalanes de Occitania. La múltiple iconografía primigenia conservada muestra repetidamente las barras catalanas en sus imágenes. Vaya fumada de comentario. O sea, no existía un Cataluña en los siglos 8 o 9 y de alguna manera quienes conquistaron para los cristianos el norte peninsular fueron los catalanes. Muy lógico todo. ¿Y me das la fuente para esa supuesta iconografía? Sílvia Orriols, alcaldesa de Ripoll y líder del partido de extrema derecha Alianza Catalana, adopta el lenguaje del nacionalismo español y dice que la reconquista empieza en Ripoll. No es la primera vez que ocurre algo así. En Francia existe un partido llamado Reconquista, y es que el concepto de reconquista va íntimamente ligado a un discurso contra los musulmanes y a tratar los inmigrantes de invasores. Al menos podrían ser más originales con el lenguaje desde un partido catalanista independentista. Ojo a la fumada de este otro nacionalista catalán. España es un invento de Cataluña. La corte de Madrid nunca ha creado nada, solo parasita y destruye. Hispania, que era romana, se crea desde la Tarraconensis. La Hispania goda desde la Barcelona de Ataulfo. Y la España cristiana a partir del Imperio catalán del Mediterráneo. Castilla fue una región anexionada más, como tantas otras. De hecho, era la más pobre y despoblada, como hoy. Este ha pasado del España enroba y oprime a Cataluña a que Cataluña inventó España. Obviamente, España no es un invento de Cataluña, sino que surge de la unión de diversos reinos y condados, por conquistas o por uniones matrimoniales. Hispania tampoco se crea desde la provincia de Tarraconensis, entre otras razones porque no existió la Tarraconense hasta la reforma de Augusto. Antes estaba la Hispania citerior y ulterior, y la más importante y rica era la ulterior, en la actual Andalucía, y por tener Cádiz y la antigua Turdetania. Tampoco se creó la Hispania goda desde Barcelona. Cuando Ataulfo llega, lo hace desde una posición de debilidad por el bloqueo naval romano, y por eso le dieron un golpe de estado y lo asesinaron. Y los visigodos no migrarían mayoritariamente a Hispania hasta la década del 530, más de un siglo después. Y Castilla tampoco era la región más pobre y despoblada. La corona de Castilla incluía múltiples territorios, incluyendo por ejemplo Andalucía, y era la entidad política más fuerte militarmente y rica económicamente en el momento de su unión con la corona de Aragón. Los gallegos son de cultura atlántica y conservan cierta influencia celta y sueva. El Imperio Romano tuvo menor presencia y los árabes ni pisaron gran parte de Galicia. ¿Me puedes decir exactamente qué rasgos celtas y suevos conservan los gallegos? Porque más bien me parece una afirmación nacionalista basada en un imaginario identitario que poco tiene que ver con la realidad. El pueblo prerromano de los galaicos era indoeuropeo e influido significativamente por los celtas. Pero no eran celtas y ya está. Tenían su propia cultura y la cultura de los galaicos podía variar bastante según de qué zona de la actual Galicia hablemos. Por otra parte, los suevos que migraron a la península ibérica se estima que no llegaban ni a 25.000 personas. ¿Qué influencia te crees que pudieron dejar con esta población tan pequeña y cuando además su identidad se perdió a la que fueron conquistados por los godos? Y bueno, lo de que el Imperio Romano tuvo menor presencia en Galicia o que los árabes ni pisaron Galicia también es falso. Ser español debería de ser un privilegio de sangre y cuna solo al alcance de los descendientes de la Reconquista. Por si acaso yo de ti no me haría un análisis genético, no sea que tengas genes norteafricanos como la inmensa mayoría de españoles. Que mira que tonto eres un rato, pero tampoco quiero que te traumatices y suicides. Este comentario no lo voy a leer porque mucho texto, pero es el típico nacionalista que se atreve a hablar en nombre de todo un colectivo. Dice:
Seguimos sin democracia, lo que los vascos reclaman es esto. Y hace un blanqueamiento a la banda terrorista ETA diciendo: ETA surgió porque los vascos se defienden de los franquistas y de los partidos que estaban a favor del régimen de Franco, y todavía sigue vigente PSOE, Vox, PP, Podemos, todos los partidos del régimen. Supongo que lo de matar niños o extorsionar a los empresarios vascos para pagar el impuesto revolucionario era porque tenían que defenderse de los franquistas. Pobrecitos estos etarras. Este comentario en inglés dice que el País Vasco sufrió bajo el régimen fascista de España, que intentó hacer una limpieza étnica para eliminar vascos. Lo que demuestra con este comentario es que no tiene ni puta idea de historia de España y de los vascos, porque intenta aplicar lógicas de colonizadores e indígenas colonizados como en América, y esto no tiene ningún sentido aplicarlo en España en relación con los vascos. Si hay detectoristas es porque los arqueólogos no hacen su trabajo. No si es por dinero y si no tienen voluntarios, claro. Claro, no te jode, o sea, unos profesionales trabajarán de gratis. ¿También les exiges a un lampista o a un fontanero que trabajen de gratis, que no te pasen factura? ¿O por qué no le ofreces a tu jefe que no te pague, que ya lo harás por amor al arte? O sea, de verdad, qué cara más dura tenéis algunos. Y es un comentario que ejemplifica muy bien el desprecio de mucha gente hacia ciencias sociales y humanidades. Si existen los detectoristas es porque hay criminales que quieren apropiarse para sus colecciones privadas de artefactos históricos que nos pertenecen a todos y que deberían estar en museos. El portavoz de Vox en Almería tuiteó esto: tal día como hoy, en 1504, moría Isabel la Católica, la primera feminista de nuestra historia, que defendió que todos sus súbditos eran iguales en derechos y obligaciones. La mujer que hizo de España un imperio y llevó nuestra cultura, lengua y fe a todos los confines del mundo. Podría comentar de esto sus soflamas imperialistas o la mentira de que defendió que todos sus súbditos fueran iguales ante la ley. Pero me quiero centrar en eso de calificarla de la primera feminista de nuestra historia. Y es que me he dado cuenta recientemente de algo que debería haber sido muy obvio, pero que resulta paradójico en el discurso de nacionalistas españoles follatercios como este, y es esto de hablar de feminismo o de mestizaje como algo bueno. Es sorprendente de que los mismos que son tan críticos con el feminismo, la defensa de los derechos humanos o la inmigración, y que hablan de que hay un gran reemplazo étnico en Europa y que hay que frenarlo y revertirlo, pues sean los mismos luego que asocian estas ideas más de izquierda a algo positivo cuando se aplica al Imperio Español. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que está bien que un español tenga hijos con una nativa americana porque así se esparce el gen ibérico? Pero está mal cuando el mestizaje es el de un moro o un negro con una española porque se están llevando a nuestras mujeres. Que España hizo universidades, carreteras, hospitales y edificios notables civiles y religiosos no es ningún argumento nacionalista, es la pura verdad. Es un hecho único que no se da en ningún otro colonialismo o imperialismo. ¿Sabes quiénes también construyeron escuelas, hospitales, carreteras y edificios civiles y religiosos notables? Los musulmanes de Al-Ándalus. Pero estoy seguro de que estos no te gustan tanto. Lo que te debes preguntar es por qué se construyen unas infraestructuras y servicios determinados y para quién. Porque cuando decís que se construyeron universidades en América, se te olvida decir que era prácticamente imposible acceder a la universidad si no descendías de españoles. O sea, que servía a los colonos, no a los colonizados ni a otros grupos étnicos. Ya vimos en un episodio el caso de un japonés que tuvo que pelear duramente para ser aceptado en una universidad de Nueva España. Este otro es un comentario de un vídeo sobre la leyenda negra. Suscribo todo lo que dices. Como profesor de historia, gracias a las lecturas de los últimos años, he podido quitarme de encima todos los prejuicios y desinformación que arrastraba desde la facultad, y en mis clases trabajo con mis alumnos para desmontar la falsa leyenda negra. Hacer esto no es de fachas, debemos superar los tópicos y se puede ser de izquierdas y español. Aquí se le ha olvidado que quería decir nacionalista español. Se puede hablar de la grandeza de nuestra historia y no ser fachas. Se puede estar orgulloso de la tradición constitucional, la escuela de Salamanca, de los aportes filosóficos y tecnológicos, de nuestro arte y gastronomía, y eso no es ser fascista. De nuevo, claro que todo esto no es ser fascista. Pero lo que sí es ser nacionalista español.
En mis clases trabajo el documental España Primera Globalización con mis alumnos y siembro las semillas para acabar con la tiranía de la imposición cultural anglosajona y la falsa leyenda negra, todo en pos de una hispanidad fuerte y unida, un bloque que haga frente a otros que nos quieren divididos, pobres y colonizados culturalmente. Esta última frase la cambias por algún tipo de comentario nacionalista catalán o vasco y bueno, se arma la de Dios, o sea, algunos pondrían el grito al cielo. Mucho hablar de adoctrinamiento en Cataluña, y con razón porque yo lo viví, pero esto también es adoctrinamiento, y es igualmente condenable. Algún día tendré que abrir el melón del adoctrinamiento nacionalista español como ya hice con el catalán. La esclavitud fue legal en España hasta 1492, cuando se expulsó el Islam y doña Isabel la Católica liberó a los últimos esclavos del Reino de Granada, a 5.000 cristianos y 20.000 etíopes, y por supuesto quedó abolida. Por supuesto que no quedó abolida. La propia Isabel tuvo esclavos antes y después de esa fecha, y en España siguieron habiendo esclavos musulmanes y de otro tipo hasta el siglo XVIII. La esclavitud era la forma de organizar el trabajo en las sociedades no contemporáneas, pero tal y como hacen hoy la OIT y las hipotecas con los salarios mínimos o inexistentes. Precisamente el Imperio Español es quien más contribuyó y ayudó al mundo a ir acabando con la esclavitud para pasar a la servidumbre, la monetización y los salarios. Esto es falso. La esclavitud no era la forma predominante de organizar el trabajo en sociedades antes de la edad contemporánea. De hecho, solo fue predominante en algunos lugares y momentos muy concretos de la historia de la humanidad. El Imperio Español ciertamente no fue el que más traficó o explotó laboralmente a esclavos. Portugal, Gran Bretaña, Francia, el Imperio Romano o los califatos islámicos comerciaron y explotaron mucho más los esclavos. Pero quien más trabajó activamente contra la esclavitud fue el Imperio Británico. Esto no es que lo hicieran solamente por motivos morales. Ya vimos en el episodio dedicado a la colonización española de Fernando Po que bajo el abolicionismo ocultaban otros intereses. Reino Unido ya no controlaba el tráfico de esclavos y era mejor obstaculizar a otros países que sí lo controlaban con este pretexto buenista. También el pretexto abolicionista servía para influir diplomáticamente en otros países o hacer un poco de policía del mundo parando a barcos de otras naciones para ver si tenían esclavos. Y aparte, la rentabilidad de los esclavos ya había disminuido y los esclavistas temían rebeliones de esclavos como la de Haití o Jamaica. Los británicos promovieron un trabajo asalariado que muchas veces era prácticamente esclavitud o trabajo forzado, pero igualmente al César lo que es del César. Y hay que reconocerles ese papel en la abolición formal y legal de la esclavitud a nivel internacional. Mientras tanto, el gobierno español siguió amparando el tráfico de esclavos de África a Cuba. Eso provocó, por cierto, algunos incidentes diplomáticos y fue de los últimos países europeos en abolir la esclavitud en sus dominios a finales del siglo XIX. No puedes comparar el Imperio Español con el Imperio Inglés. La prueba es la cantidad de indígenas que hay en la América Española y los casi exterminados de la América Inglesa. No puedes comparar el Imperio Inglés con el Imperio Español. La prueba es la cantidad de indígenas que hay en la India o en África y los casi exterminados de Argentina, Uruguay o el Caribe. Como ves, cherry picking podemos hacer todos. No existe tal cosa como un modelo español o uno inglés de colonizar. Existen colonizaciones de poblamiento y de explotación. Y tanto España como Inglaterra hicieron ambas según las circunstancias de cada territorio antes de ser colonizado. Oye tú, ¿por qué falseas la historia? Tus fuentes se ven muy inglesas. ¿Qué hace un inglés contando la historia de España? ¿Cómo que Inglaterra tuvo virreinatos? No soy inglés y utilizo fuentes españolas y en inglés de otros autores que pueden tener orígenes diversos. La historiografía no se sigue según la nacionalidad de quien la produce, sino según su calidad. ¿Sabrías que los ingleses tuvieron también virreinatos si supieras leer? Argumenta, va, dime, ¿por qué me tengo que fiar de fuentes inglesas y extranjeras de los relatos que hizo mi país? Chulo, dímelo en la cara, va. Que vaya mierda de historiador, seguro que vota la PSOE y le subvencionan estos. Típico matón muy gallito en redes sociales y que luego cara a cara no tendría ni media hostia. Además de analfabeto, se dice el PSOE, no la PSOE, que lo de la P viene de partido y por lo tanto es masculino.
Durante el franquismo y en los primeros años de la democracia, las mejores fuentes sobre Franco y la guerra civil venían de autores ingleses y franceses por la censura en España. Por suerte, hoy en día ya hay historiografía y hay mucha historiografía española de calidad, pero despreciar fuentes por ser extranjeras demuestra que eres muy paleto y no tienes ni idea de cómo funciona la ciencia histórica. Lo gracioso es que luego este Tolai va y confiesa que él es medio inglés. El mismo que antes me había acusado a mí de ser inglés como si fuera además algo malo, y que por qué estaba contando la historia de España. Supongo que tú, siendo medio inglés, no puedes hablar de historia de España aplicando esta lógica de Cromañón. Y se flipa encima diciendo que desciende de conquistadores y guerreros. Me gustaría ver la fuente de esta afirmación. Mientras que ahora me acusa de descender de franceses y de putas españolas. En fin, terminé bloqueando a este payaso de Instagram porque ¿para qué perder más mi valioso tiempo con alguien así? Este comentario no lo voy a leer todo, me quiero centrar en el final que dice: ¡miserable nazi separatista! Hasta por tu acento se ve que el idioma que hablas siempre es el propio de zonas de Cataluña, no el de toda Cataluña, cerdo. Pero luego lo de que hay anticatalanes en España es un invento de los independentistas. Ole tú. Te juro que gentuza como esta ha creado muchos independentistas y catalanistas en Cataluña. Es patético reírse de alguien por su acento, y si quisieras España nunca te reirías de los acentos de todas sus gentes, sea el catalán, gallego, andaluz o canario. Uno dice que va a votar a Vox, otro le contesta en que pues muy bien, que está en su derecho porque España es una democracia, a lo que el votante de Vox le contesta: ojalá la democracia me permitiera encarcelar a gentuza como usted. Así, por la puta cara, cuando el pobre no le había dicho nada insultante. Este tío se le puede calificar como lo que es, un fascista. No todos los votantes de Vox son fascistas, ni mucho menos, pero que hay muchos fascistas, neonazis y demás purria votando a Vox, también es verdad. Es muy triste que cada vez más votantes de izquierda, pero sobre todo más de derechas, estén más de acuerdo en ilegalizar a partidos que no son de su cuerda. Y esto sí que socava las bases de la democracia. Pues este mismo fascista de Vox afirmaba que en España nunca se ha perseguido a una minoría. El mismo que le había respondido antes le dice que supongo que los judíos y musulmanes se fueron porque se acabó la Coca-Cola. Y el votante de Vox respondió: se fueron porque su cultura era incompatible con la nuestra, porque aquí no podían maltratar a sus mujeres, así que se largaron. No se fueron porque hubo una orden expresa de o te conviertes forzosamente en católico o te expulso, no. Se fueron porque aquí no se podía maltratar a sus mujeres, claro que sí. De nuevo, la misma derecha que toma medidas contra los homosexuales o mujeres maltratadas, luego justifica su xenofobia o racismo subyacente, diciendo que están en contra de la inmigración musulmana porque quieren proteger a los españoles homosexuales y a las mujeres, porque ellos sí, los musulmanes sí que matan a homosexuales y maltratan a mujeres. Vamos, todo muy coherente. Por cierto, en España las mujeres no pudieron abrir una cuenta bancaria por su cuenta hasta 1975. El sexo en el matrimonio era un deber, y el marido podía violar a su esposa sin que fuera delito. Y el marido no recibía pena de cárcel si mataba a su mujer infiel. Y los malos tratos físicos a las mujeres no se llevaban a los tribunales. Se creía que era una cuestión privada y que el marido tenía el derecho a corregir el supuesto mal comportamiento de su mujer. Porque claro, si el marido maltrataba, seguro que la mujer algo malo habría hecho. O sea que según todos estos datos, los judíos y musulmanes deberían haberse quedado en España encantados porque no habría ningún problema en maltratar a sus mujeres. En las manifestaciones de Madrid contra la amnistía se improvisó una misa, de un modo, la verdad es que muy friki, y uno pronunció estas palabras: el espíritu de Covadonga y del 2 de mayo sigue muy presente en el diciembre nacional. Hay una España que no se resigna a morir. No hay que pedir perdón ni sentir ningún complejo. Sin miedo a nada ni a nadie. Esto de una España que no se resigna a morir me parece tronchante porque luego ves el vídeo y la media de edad debe ser de unos 80 años. Puedes resignarte a morir tanto como quieras, pero mucho no te queda, ¿eh? Lo sé, soy un poco cabrón con esto. Mátame, ¿qué quieres que te diga? Haz el favor y quita la bandera de mi país del perfil de tu cuenta, que para que la arrastres por el suelo con tu ignorancia no me hace ninguna gracia, la verdad. Chaval, quita la ñ y la bandera de España y ponla de Inglaterra o Israel para los que sirvas. Analfabeto.
España cuando se ha levantado ha sido porque tenía que hacerlo, en especial de comunistas inútiles como tú. Claro, ahora voy y hago caso a lo que me digan randoms de internet. La verdad es que me gusta cómo jode a los nacionalistas españoles que otros también lleven la bandera de España. Algunos vienen a este canal con la expectativa de que sea pues otro de los tropecientos canales y podcasts de gestas y exaltación de España, ignorando cualquier cosa que no case con este discurso. Y claro, luego se sorprenden. España no pertenece ni a los nacionalistas españoles ni a la derecha. España es mucho más que eso. Y si de verdad quisieras a España, no tratarías a gente de izquierda como si no fueran españoles, ni tampoco blanquearías una dictadura que provocó la muerte y exilio de miles de españoles. Así que seguid mamándola, que seguiré contando la historia de España con el rigor que merece y seguiré llevando en mi canal la bandera de España. Esto es todo por hoy. Ya veo que barbaridades históricas será algo que haré de forma regular, seguramente cada mes, porque no es difícil encontrar comentarios absurdos y además sé que gusta mucho esto. El próximo Barbaridades Históricas en enero creo que será sobre la Segunda República, Guerra Civil y Franco. Aún lo tengo que acabar de definir, pero seguramente con el episodio que estoy preparando sobre quién tuvo la culpa de la Guerra Civil, recibiré pues muchas tonterías históricas. Y en un futuro, quizás para febrero, me gustaría hacer uno desmontando el libro de Imperiofilia de Rocabarea. Si todo esto te suena muy bien, pues asegúrate de estar suscrito al canal y 2 podcasts, La Historia de España, Memorias Hispánicas, y dale a la campanita de notificaciones o apúntate al Discord para que no te pierdas ningún contenido, porque el algoritmo de YouTube muchas veces pues no os muestra todos mis vídeos y es fácil perderse contenido interesante. También puedes unirte a Patreon o convertirte en miembro del canal para beneficios exclusivos y apoyar mi divulgación, y puedes seguirme en redes sociales. Tienes los enlaces en la descripción del episodio. Muchas gracias por escucharme y hasta la próxima.